Tipo valor y tipo referencia. En C# los tipos de datos pueden dividirse en tres categorías de acuerdo con la forma en que se almacenan, su valor. Tipo valor, tipo referencia y tipo puntero o pointer. Las variables de tipo valor que vemos del lado izquierdo son las que almacenan directamente el dato que se les asignó, mientras las variables por referencia contienen precisamente la referencia, es decir, la dirección de memoria que apunta al valor. Esas las vamos a ver del lado derecho. En palabras más simples, cuando asignamos un valor a una variable por valor, por ejemplo, un booleano, esta variable contiene directamente el valor, ya sea true o false. En cambio, cuando asignamos una variable por referencia o una constante, lo que contiene es la referencia de memoria. Por lo tanto, si en algún momento se modifica su valor, todas las variables que apuntan a esta referencia se verán afectadas. Del lado izquierdo, en la parte inferior, podemos ver los tipos que son de tipo valor, por ejemplo, bool, byte, char, integer, decimal, entre otros. Del lado derecho, en cuanto al tipo de referencia, tenemos string, dynamic, object, y también en C# nos va a permitir declarar tipos de referencia utilizando class, interface y delegate. Esto puede llegar a ser confuso cuando están iniciando en la programación, pero es importante que quede claro antes de avanzar, debido que a entenderlo les va a ahorrar bastantes problemas en el futuro. Para entender más claramente cómo funciona el tipo valor, vamos del lado izquierdo al siguiente diagrama. Inicializo un entero y con el valor 1, lo de abajo es una representación de la RAM, en el cual indico la celda en la que está almacenada ese valor. El número es ficticio, pero podemos observar lo que está almacenándose directamente es el valor, es decir, 1. Esto suena bastante sencillo. Cuando vemos el tipo referencia del lado derecho, observamos una variable de tipo string, esa al cual ha asignado la cadena hola. En lugar de tener almacenado el valor directamente en la celda que está marcada con azul, lo que está guardando en esa celda en realidad es la dirección de memoria donde se encuentra almacenado el valor real. Entonces, esta es la representación clara de cómo funciona el tipo valor y tipo referencia. Para entender en la práctica cómo funciona todo esto del valor por referencia, el valor tipo, vamos a ir a nuestro proyecto. Y ya tengo aquí algunas variables creadas y algunas impresiones en consola. Esto nada más para ahorrar tiempo. Es bastante sencillo de entender. En este caso he creado una variable de tipo booleano. Este tipo es por valor y le he asignado false. Luego he creado otra a la cual le asigno el valor de bool. Aquí entendemos perfectamente que ambos van a ser igual a false. Lo que quiero saber es qué va a pasar si después a bool yo le asigno el valor true. ¿Esto debería afectar a nuevo bool o no? Si estamos hablando de un tipo valor que es booleano, no tiene por qué afectarlo. Ejecutamos el proyecto para poder observar y únicamente observamos los dos valores. Primero, bool es igual a true y nuevo bool es igual a false. Lo que quiere decir que bool no afectó. Y es correcto porque estamos trabajando con tipo de valor. Para comprobar qué pasa con los tipos de referencia, he creado una clase coordenadas que pueden ver aquí. Esta tiene X y Y, que ambos son de tipo entero. Después lo que he hecho es simplemente asignar a coordenada A X el valor de 1 y a coordenada A G el valor de 50. Hasta aquí no queda ninguna duda. Ahora, lo que queremos saber es qué pasa. Creo una nueva variable estanciando coordenadas y le pongo coordenada B y a esta va a ser igual a coordenada A. Hasta aquí nuevamente lo que sabemos es que coordenada B va a ser igual a coordenada A. No hay ningún problema con esta parte. Voy a imprimir coordenada B, que es la que nos interesa saber qué es lo que sucede. Luego voy a copiar esta parte y voy a modificar coordenada A. En este caso, cuando la inicialicemos era X igual a 1. Y en este caso voy a colocar X igual a 100. Vuelvo a imprimir en consola y lo que imprimo es coordenada B porque precisamente quiero ver cómo afectó el cambio en coordenada A. Ejecutamos nuevamente y podemos ver que la primera vez coordenada B X es 1, G es igual a 50 y coordenada B en automático pasa a ser 100. Si ven en el código, yo solamente modifiqué coordenadas A, pero en la impresión lo que está modificando y lo que está viendo reflejado es en coordenada B
Esto sucede precisamente porque estamos comprobando cómo funcionan los tipos de referencia, debido a que almacenamos la referencia al valor en esta coordenada y luego la asignamos. Aquí se está copiando ese valor por medio de la referencia precisamente. Si queremos especificar que un parámetro se pase por referencia, esto lo podemos hacer perfectamente utilizando los parámetros por referencia. Para eso existen tres keywords: ref, que es la más común, y esta nos permite indicar y de cierto modo forzar a que un valor sea pasado por referencia. También existe out, que es igual a ref, pero en este caso el valor debe ser inicializado antes de ser pasado. En el caso de int es igualito a ref, pero lo que va a suceder es que cuando lo utilizamos los argumentos no podrán ser modificados por el método que ha mandado a llamar. Vale la pena mencionar que esto de pasar parámetros por referencia no quiere decir que los tipos se cambien, pero sí que podemos simular el comportamiento de un tipo referencia cuando utilizamos estos keywords. Este es un tema más avanzado que esencial, por lo tanto solo haremos un pequeño ejercicio con keyword ref, simplemente para entender cómo se utilizan y para que nos servirán en el futuro. Voy entonces nuevamente al código. Y lo que voy a hacer aquí es crear una variable de tipo entero, mi número o mi num, y a esta le voy a asignar el valor de 10. Luego voy a utilizar este método que aún no he definido y le voy a pasar por referencia con el keyword ref mi num. Luego lo que voy a hacer es definir precisamente add10 static void. Debo especificar tanto en la implementación como cuando mando a llamar el método la palabra reservada o keyword ref. En este caso lo que voy a hacer es colocar number, que va a ser más igual a 10. Esto lo único que está haciendo es sumar al parámetro que estoy recibiendo 10. Entonces regresamos a esta parte y lo único que quiero hacer es imprimir para comprobar qué es lo que está sucediendo. Aquí voy a colocar mi num y quiero comprobar qué es lo que sucede. Si ven, cuando yo estoy declarando tiene un valor de 10, pero al utilizar o al pasar por referencia este valor, cuando lo comprobemos, vamos a ver que lo que se ha sumado lo voy a poder ver en mi programa principal. Esto es porque estoy utilizando o pasando parámetros por referencia por medio de keyword ref. Comprobamos en esta parte que mi num va a ser igual a 20, como hemos visto, al pasar el parámetro por referencia con el keyword ref.